La semana previa estuvimos examinando la simulación computacional del movimiento de carga. Eh, las simulaciones se hacen mediante el método de elementos discretos, el cual fue desarrollado por Kendall y Strack para fines geotécnicos en 1979, a pesar de que el método se desarrolló un poco antes, pero esta es la publicación, digamos, seminal. Y en 1991, en su tesis doctoral, Barada Mishra presenta el primer estudio en que se aplica este método a la simulación del funcionamiento de molinos rotatorios. El concepto, como ya comentamos, es que cuando un sistema granulado evoluciona, existen fuerzas de contacto y la manera de estimar esas fuerzas de contacto es en función de permitir que cada uno de estos cuerpos pueda superponerse sobre otros, de tal manera que la fuerza de contacto sea proporcional al grado de superposición. Puede ser una fuerza lineal, como correspondería a un resorte, o puede ser algún modelo un poco más elaborado, por ejemplo, una fuerza con levemente creciente, o sea, curva, que se parece más a la fuerza calculada a través de las fórmulas de fuerzas de contacto de Hertz. Pero también hay otros modelos. En este modelo entonces se consideran fuerzas normales, fuerzas tangenciales, y junto a estas fuerzas de contacto también se consideran mecanismos de disipación de energía, que en el caso de la molienda es bastante sencillo porque corresponde a la energía consumida por el mineral al triturarse. La secuencia de cálculo de este método es que a partir de las superposiciones se calculan fuerzas de contacto. De la suma de fuerzas de contacto se deriva la aceleración del cuerpo, porque como hay varios cuerpos actuando, digamos, hay que hacer una suma vectorial de esa fuerza para sacar la fuerza neta, y eso dice en qué dirección acelera ese cuerpo. Esa aceleración modifica la velocidad con que se está moviendo el cuerpo, entonces pasa a un nuevo estado, y a su vez la velocidad que ya traía modifica la posición, y de tal manera que en su nuevo estado, después del cálculo, el cuerpo tiene una nueva posición y una nueva velocidad. Ahora, este cambio de posición modifica las posiciones relativas y por lo tanto genera nuevas superposiciones, y de esta manera el método itera una y otra vez calculando para cada partícula este algoritmo. Como ya mencionamos antes, esto conduce a modelaciones de este tipo. Aquí lo que está coloreado es la velocidad y muestra, digamos, un patrón que se parece bastante a la eh, versión experimental del funcionamiento de un molino. Ahora, no solamente se pueden calcular trayectorias a partir de las fuerzas resultantes, también es posible integrarlas y calcular el consumo de potencia. En la figura anterior se ve que el molino está detenido, ¿no es cierto?, inicialmente, y parte, ¿ya? Bueno, esa partida es la que se aprecia aquí. Al principio no hay consumo de potencia hasta el momento que el molino parte. Sube el consumo de potencia, pasa por un máximo, después hay una devolución y un poco de oscilación, ¿no es cierto?, hasta que tiende a converger hacia ciertos valores. En este caso, estos son 4 simulaciones diferentes para 4 estados o configuraciones del molino. Cada una de ellas conduce, digamos, a un consumo de potencia distinto. Pero el método permite evaluar. Adicionalmente, el software actual para realizar eh, simulaciones por elementos discretos provee una variedad de tipos de partículas, no solamente
esferas, pueden ser elipsoides, pueden ser partículas poliédricas, digamos, de un gran número de caras, ¿ya? Eh, Hay una variedad de modelos de interacción interpartícula en términos de modelos de fuerza normal y modelos de fuerzas tangenciales. Hay una variedad de materiales que se pueden utilizar. Puede simularse tanto procesos batch cerrados, con siempre el mismo número de elementos, como procesos continuos en que están ingresando y saliendo elementos del sistema. Esto se puede acoplar con simulaciones CFD, de simulación del movimiento de dinámica, o sea, de dinámica de fluidos, para incorporar el efecto de la pulpa en el movimiento y una amplia variedad de postprocesos para extraer información. Por ejemplo, segmentando el molino por zonas para saber cuál era, por ejemplo, el tipo de medio, la composición de los en tamaño de los medios que están ahí o las velocidades típicas de esa zona, etcétera. Buenas tardes, Alexis. Empecé a grabar clase, usted es el primero que llega, porque estoy pensando que puede que no venga, no tengamos mucha asistencia, entonces voy a dejar esto después simplemente en el YouTube. Así Buenas que tardes, profesor. bienvenido, y esto era puro repaso, pero estoy aprovechando. Ya, Entonces, perfecto. esto ya es nuevo. El espectro energético, o sea, las simulaciones, como dije antes, bueno, ya que usted tenía la gentileza de venir, estábamos comentando de qué se trata esto, que la simulación por elementos discretos permite calcular o estimar la potencia que consumiría el molino en la condición en que se está simulando. Y aquí ahora lo que vamos a comentar es que también permite evaluar lo que podríamos llamar el espectro energético. O sea, no solo se recolecta información de posiciones de las partículas, sino que también se recolecta datos sobre las interacciones interpartículas, que puede ser así en bruto, todas, o clasificadas según el tipo de interacción y magnitud de la energía involucrada, que ya es más interesante. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de aplicación, sin entrar a discutir todavía cómo lo hacen, en que calculamos con el método de elementos discretos distribución de energía según magnitud del impacto para un revestimiento que estaba instalado de esta manera, con el molino girando hacia allá, y que eventualmente el molino está girando en la dirección inversa, con lo cual los ángulos de arranque respecto de la carga son bastante diferentes. Entonces, y esto además se simuló para dos velocidades distintas, 12 y 14 RPM, y lo que aquí se ve es la cantidad de energía en impactos que tienen una fuerza de contacto de el valor de la escala multiplicado por 1000, ¿ya? Entonces tenemos 200, 400, 600, 800, 1000 kilos. Entonces esto nos da una idea de, por ejemplo, cuánta energía en Joule hay disponible en impactos de 600 kilos. Y esto tiene una unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, no me acuerdo bien si creo que esto es por segundo. Entonces, por segundo hay menos de 0,1. ¿Esto qué quiere decir? De que un impacto de esta magnitud se da una vez cada 10 o 12 segundos, ¿ya? Para valor verde, que es eh, a una menor velocidad. Si se sube un poco la velocidad, que pasamos aquí al CBG 14, sube un poquitito esta distribución. Como es una escala logarítmica, parece que fuera muy poco, pero en realidad, por ejemplo, aquí podemos ver que entre este y este prácticamente se duplica, o sea, de 100 a 200 aproximadamente, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver también que es mucho más probable que tengamos impactos de pequeña magnitud, de fuerzas de contacto de 200 kilos, de los cuales vamos a tener 1000 joules disponibles. Ahora, uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, esta fuerza, al comprimir, ¿no es cierto?, va a generar un cierto trabajo, y ese trabajo es el que se ha calculado, y se han sumado todos los trabajos que se hicieron dentro del molino donde la fuerza era 200 kilos, y eso da del orden de 1000 y algo más, ¿no es cierto?, aquí casi 2000 joules. Entonces, esta es energía en forma de fuerzas comparativamente pequeñas.
Ahora, si cambiamos el perfil, este G viene de girado, ¿ya? Lo lógico es que este revestimiento opere avanzando contrarreloj, ¿ya? Y al estar, sin embargo, esto estaba siendo operado de esta manera. Al girarlo lo bajamos y eso hace que sea mucho más suave. Aquí, porque el ángulo de ataque, cuando está girando hacia allá, es bajo. Por lo tanto, el levante no es muy alto, pero aquí lo que hace el levante es esta esquina, y por lo tanto el levante es mucho mayor y las bolas salen proyectadas más lejos. Y eso se traduce que mientras aquí el máximo impacto es del orden de 600 kilos, aquí estamos en el orden de 900 kilos, que aunque poco frecuentes, son igual, digamos, existe uno de estos impactos cada cierto tiempo. Esto debe ser, a ver, si esto es 0,01 significa que y esto está entre 0,1 y 0,2. O sea, esto debe ser 1 en 50 segundos, ¿ya? Pero en general también vemos que al subir la velocidad, la frecuencia de impactos y la disponibilidad de energía tiende a crecer. Entonces, estas curvas nos dan una idea, si uno piensa o tiene en mente la, el método DWT, ¿no es cierto? Esto de dejar caer una carga, ¿no es cierto?, que rompe una partícula, es como ese método aquí se puede interpretar como una forma de aislar eventos individuales dentro de lo que está ocurriendo en el molino, que en realidad es una suma de muchos eventos con distintos niveles de carga y donde afecta a distintos niveles de partículas. Entonces, esto nos puede decir qué tan probable que una partícula, por ejemplo, reciba un impacto de esta magnitud o de esta otra magnitud. Ahora, aquí, por ejemplo, cambiamos el perfil. Pusimos unos revestimientos, estos con un monturín que protege, digamos, la placa y del desgaste, y aquí completamente lisa, y con una cara de ataque curva, digamos, que es bastante pronunciado acá, pero eh, este ángulo decae bastante hacia arriba, ¿ya? Lo que sea, si la comparamos con la anterior, que en el mejor de los casos llegábamos a 600, y esto se llama impacto útil, o sea, estos son impactos que se dan donde hay mineral involucrado, por lo tanto, algo le está pasando al mineral. Si fueran impactos, por ejemplo, de bola contra revestimiento, eso es impacto inútil. Entonces vemos que al poner este revestimiento cambiamos internamente la distribución de energía de impacto. O sea, si bien aquí tenemos otra vez, bueno, tenemos en realidad valores mayores. Antes estábamos aquí, cuando veamos, miremos, entre 1000 y cuánto, 2, 3, 4000. Aquí estamos entre 2500 y aquí tenemos 3, 4, 5, del orden de 5000, ¿no es cierto? Joule disponibles, digamos, en fuerzas, impactos de 200 kilos, que no deja de ser una buena fuerza. Y por otro lado, ¿no es cierto? Los impactos de máxima intensidad aquí son del orden de, ¿cuánto? 1300 kilos. Un impacto de 900 kilos, ahora con este diseño de revestimiento, ocurre prácticamente uno por unidad de tiempo. Uno debe ser del orden de un segundo esta simulación. Uno por unidad de segundo, incluso dos, casi dos por segundo. Cuando antes, ¿no es cierto?, teníamos uno cada 50 segundos. Entonces, este diseño de revestimiento entrega una distribución de energía interna que promueve mucho más la fractura que la anterior, que para partículas que necesiten este nivel de energía de impacto, perdón, de fuerza de contacto para romperse, es mucho más favorable. Ahora, eh, así como tenemos impactos útiles donde participa mineral, también tenemos impactos inútiles donde el involucrado es el revestimiento. Y aquí podemos ver cómo esto también puede cambiar en forma relativamente dramática, ¿no es cierto? En función de hacia qué lado hacemos girar el molino, por lo tanto, con qué ángulo de ataque funciona. Pensando que el molino gira, a ver, hagámoslo funcionar a favor del reloj, ¿ya? De tal manera que gira así. Entonces, en estas condiciones el ángulo de ataque es pequeñito y esto corresponde a las curvas verde y lila, ¿ya?
Y donde, bueno, el impacto más grande que va a llevar sobre el revestimiento va a ser de 600 kilos, ¿ya? Pero si invertimos esto y ahora hacemos que esto sea el, eh, que esto sea el ángulo de ataque, ¿no es cierto? La cara de ataque, vamos a tener impactos de 900 kilos y aquí de esto también de 900 kilos del orden de una vez por segundo, cuando estamos operando a esta velocidad. A esta otra velocidad es menos frecuente. Entonces podemos ver que entre la velocidad y el perfil de revestimiento, no solamente manejamos la energía útil, sino que también el daño o la energía perdida en interacciones de bola con revestimiento sin mineral involucrado. Y ahora, en este caso, también, fíjense ustedes los impactos sobre el revestimiento. Y dice, bueno, porque recién decíamos, uy, esto da impactos mucho más grandes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del mineral. Pero veamos qué pasa a este diseño, ¿no es cierto?, con monturín, sin monturín. O sea, estos dos de arriba, azul y rojo, corresponden a este perfil, ¿ya? Y ahí tienen ustedes que este perfil operando a 14 RPM en un molino que debe haber tenido unos, no me acuerdo bien, de haber tenido unos 4 o 4,5 metros de diámetro, ¿ya? Esto fue un trabajo que hicimos para una minera argentina, Cerro Vanguardia, en el sur de Argentina, y justamente teníamos que convencerlos de cambiar de diseños de revestimiento, porque los anteriores son para molino de barra y ellos tenían un molino de bola. Entonces, lo que quiero mencionar es que al operar con este perfil a 14 RPM, de vez en cuando teníamos impactos de 1.800 kilos, o sea, mucho más de lo que se tenía, digamos, cuando teníamos el revestimiento anterior. Y aquí el efecto de la velocidad es muy, muy importante porque este otro, ¿no es cierto? Este otro perfil que es sin el monturín, a ver, perdón, este es el de 14. Ah, claro, sin el monturín, o sea, este, que depende exclusivamente de esto, esta es la distribución de impacto. Al tener este otro, en que le sacamos esta, perdón, le agregamos esta protección que tiene un ángulo de ataque relativamente bajo, hace que la carga se mueva de otra manera y eso afecta la distribución de impacto. Bueno, lo importante es ver que esto es una especie de diagrama de cómo se distribuye y cómo se usa la energía dentro del molino, y por lo tanto es una herramienta analítica. Cuando ustedes tengan que decir, oye, ¿qué revestimiento le voy a poner a este molino? Esto es una manera de juzgar qué es lo que está ocurriendo adentro eh, y de cómo se está usando la energía, ¿ya? Entonces ustedes pueden comparar, por ejemplo, qué efecto tiene poner esa cosita y sale. Teniendo la misma velocidad de 12 RPM, mire, el efecto es limitado. Bueno, hay un poco más de impacto cuando se pone esta cosa, ¿no es cierto? En general la frecuencia de impacto sube. Pero cuando se sube a 14, el efecto sobre el revestimiento es notable, ¿ya? A pesar de que aquí estamos, ¿cuánto será esto? 50, a ver, 20, 30, un 0,03, eso 1 dividido por 0,03, un tercio. Esto es como a 31, un impacto de estos cada 33, 35 segundos. Bueno, no estamos descubriendo eh, la rueda con esto. Esto en 2011, me parece, Lawrence Nordell, que es un ingeniero que trabaja en una filial, ahora es filial de Metso, que se llamaba Conveyor Dynamics originalmente, eh, y este Alexander Potapov trabajaba con él, presenta en un artículo en la conferencia SAG este modelo de diseño de revestimiento. Y que lo interesante es mostrar cómo él junta toda esta información, todas estas herramientas, ¿no es cierto?, para proponer un diseño.
Entonces, él dice, mira, voy a probar 3 diseños distintos, no importa cuáles hayan sido los diseños propiamente tales. Entonces dice, mire, de partida, ¿no es cierto? Lo que se fija es qué pasa con el trabajo de fricción entre partículas, o sea, en el fondo las velocidades tangenciales. Entonces, según eso, mapea el movimiento de la carga. Entonces dice, mire, hacia acá hay una presión granular creciente, o sea, la energía normal, pero a su vez, en esta zona dice el trabajo tangencial, ¿no es cierto? O sea, la fricción entre las partículas es máxima, por lo tanto es aquí donde está ocurriendo el grueso del trabajo molienda y esto de acá es más bien ganar altura nomás y energía potencial para después devolverla. Entonces, según eso, calcula estas curvas de watt por kilogramo, o sea, en interacciones partícula a partícula, y cómo para cada uno de estos diseños, en función de diversas condiciones, estas distribuciones cambian, ¿ya? Entonces, él considera el movimiento de carga y hace un modelo en que, además, analiza el desgaste, o sea, incorpora en el modelo la posibilidad de que el revestimiento de las bolas se vayan desgastando y por lo tanto analizar, sobre todo en el caso del revestimiento, cómo le va a afectar el hecho de ir perdiendo forma, ¿ya? Entonces, y cómo afecta eso en la distribución de energías de impacto. Entonces, presenta aquí para diversos revestimientos, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuáles son exactamente? No importa, en realidad lo que importa es la metodología. Entonces, hay un primer diseño, ¿no es cierto?, que es este en magenta, que llega hasta un cierto valor. Estos son las toneladas por hora que se pueden lograr en función de la potencia que toma el molino y de qué fracción de esa potencia es útil, ¿ya? Y llegado un momento que aquí crece un poquito por el aumento de volumen del molino, ya, el revestimiento se gastó y esto cae, porque ya no tiene suficiente levante. Bueno, cambia el diseño, ¿no es cierto? Aquí aparece el azul y el azul es un poquitito mejor, ¿ya? En el sentido de que cae menos. El verde es todavía un poco mejor, ¿ya? Pero en función de eso, él va cambiando de diseño y llega a este otro que de partida toma más potencia y dura más tiempo. Y este es el perfil de desgaste de este que está acá, en que él parte con este perfil. Entonces dice, mire, si vamos a girar en una sola dirección, ¿para qué perdemos material haciendo una cosa simétrica? Simplemente aumentemos la altura, démosle más vida útil, pero mantengamos un ángulo moderado de tal manera de no generar exceso de levante. Y esto a medida que se gasta, ¿no es cierto?, va a ir tomando esta forma hasta que cuando muera ya va a estar por aquí, ¿no es cierto? Aquí se ven nuevo a los 113 días, según el modelo a los 109, y esto fue lo que se midió. No es exactamente igual, pero tampoco anda tan mal. Esto fue lo que se midió a los 153 días y esto es lo que decía el modelo. O sea, no es perfecto, pero anda bastante bien en términos de los órdenes generales de magnitud de la cantidad de material perdido. Bueno, y a partir de eso, Nordel, por ejemplo, propone este diseño, que es el de aleta de tiburón, que está patentado además. De hecho, si ustedes se fijan en la información, sacado de una patente, en que este Nordel hace una cosa muy inteligente. No solamente aprovecha el material en términos de dar un ángulo no muy alto, pero darle bastante altura de tal manera de conservar material, sino que además, si ustedes miran el revestimiento ahora de frente, le da una ondulación. Entonces, una bola que habitualmente estaría apoyada sobre un solo punto en la cara, aquí puede estar apoyada sobre 2 puntos. Por lo tanto, la fuerza de roce, digamos, opera mejor, tiene 2 puntos para apoyarse y desliza menos, tiene mejor levante sin tener tan buen ángulo de ataque. Y esto permite, digamos, que la transferencia de energía desde el revestimiento hacia el molino, digamos, mejore.
Bueno, esto lo patentó y no hay nada que hacer. Esto patentado en 2009. Hasta 2029 me parece que es cuando expira esta patente. Pero eso les da una idea de cómo estas metodologías de modelación permiten desarrollar y analizar y evaluar sistemas o sea, diseños, perfiles de revestimiento, ¿ya? Ahora, nosotros el año pasado estuvimos haciendo aquí nosotros tenemos Rocky, entonces hemos estado haciendo algunos análisis con el Rocky para justamente poder reproducir o utilizar estas metodologías como las que señalé recién en diseños nuestros. Ahora, una simulación Rocky, ¿ya? Una simulación de elementos discretos hecha con Rocky, eh, entrega una tabla de distribución de energía, watt, clasificada según nivel de el impacto individual, o sea, cuántos Joule tuvo ese impacto individual. Y Joule es la fuerza que se aplicó por cuánto fue el avance el desplazamiento que hubo, ¿ya? Entonces, desde impactos de pequeña magnitud hasta impactos bastante mayores. Ahora, igual estos números son pequeñitos. Pero si ustedes se fijan aquí, esto está desglosado entre impactos entre bola y bola, impactos de bola con el revestimiento, que aquí lo hemos puesto deliberadamente con colores de tipo rojo para señalar que estos son pérdidas de energía. Aquí, potencia disipada en interacciones de bola con roca, o mineral, digamos, mineral con revestimiento, interacciones de mineral con mineral, ¿ya? Entonces, con esto uno tiene esta tabla, que es una distribución de la energía dentro del molino, que es lo que entrega el Rocky. Ahora, si uno grafica esa tabla, se encuentra con este tipo de gráfico, que como digo, da una nueva luz respecto de qué pasa en el molino cuando uno cambia la velocidad, cuando uno cambia el perfil del revestimiento, cuando uno cambia el tamaño de bola, cuando uno cambia el llenado del molino, ¿ya? Todas esas variables se traducen en esta radiografía que, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Mire, impactos más grandes que, ¿cuánto aquí? 10, esto sería, esto es 1, ¿no es cierto? Impacto más allá de 6 joules no hay, porque de energía de impacto. O sea, en el molino que estábamos calculando esto, más allá de 6 joules no hay nada. Y después va a depender del tipo de interacción. Por ejemplo, bola con bola, que es este azul más profundo. El grueso de esos impactos tiene esta magnitud, ¿no es cierto? Entre poquito menos de 0,1, 0,08 y ranquean desde aquí hasta acá. En cambio, los impactos de roca con roca son de bastante menor energía. La moda de estos impactos anda por este lado. Los impactos de bola roca, que felizmente, bueno, que son los principales, felizmente tenemos mayor cantidad de energía gastada en eso. Y por supuesto que es importante saber, bueno, cuánta energía se gasta en esto y cuánto se pierde en esto otro. Y estas son las interacciones con el revestimiento, que en términos de cantidad de energía es relativamente pequeño. Piense usted que esto es potencia, esto es watts, o sea, en el fondo, energía por unidad de tiempo, ¿no es cierto? O tasa de energía, inclusive el molino que se gasta en interacciones con el revestimiento. Y bolas con el revestimiento tienen sus máximos por acá, pero los impactos de mayor magnitud justamente vienen dados por bolas contra el revestimiento. Y en cambio, roca con el revestimiento son impactos menores, ¿ya? Eh, entonces, otra vez, esto es una radiografía. Ahora, nosotros podemos hacer algunos calculillos con esto. Y el Rocky también ofrece esto, pero en realidad lo único que hace cálculos que se pueden hacer rápidamente con Excel. Si dividimos la potencia gastada, ¿no es cierto? Y aquí dice potencia, ¿ya? En cada tipo de contacto y nivel de energía, por el valor de dicha energía se obtiene la frecuencia de impacto en cada tramo de energía y tipo de interacción. O sea, ¿cuántos impactos hubo? Frecuencia de impacto, 1 partido por segundo. Ya, entonces, en vez de contabilizarlo como energía, uno dice, bueno, ¿cuántos impactos hubo? Entonces, por ejemplo, aquí hubo ¿cuánto? 170.000.
de esos impactos. En cambio, de estos otros hay, esto sería 20.000, o sea que estos serán 10.000 en su, eh, digamos, en su valor máximo, y estos otros que son los impactos de mineral con revestimiento en realidad se dan a niveles de energía bastante bajos. Pero otra vez, esta es una manera de describir qué está pasando dentro del molino, y los impactos mineral son los más numerosos para el caso de esta simulación. Bueno, ese es el mismo gráfico ampliado, nada más, ¿no es cierto? Frecuencia de impacto y aquí la energía de ese impacto. O sea, cuántos impactos y cuál es el nivel de energía, la intensidad del impacto. Y aquí uno ve otra vez que eh, prácticamente por debajo de, o sea, de medio joule, ¿no es cierto? No pasamos de eso. Ahora podemos agrupar estas cosas y hablar de potencia útil, todas aquellas donde el mineral participa, por lo tanto algo le tiene que pasar. Y las metal que se rotulan como potencia perdida. Y ahí tenemos nuevamente una figura, un esquema, una estructura gráfica, ¿no es cierto?, que nos dice, mire, esta es la potencia que se aprovecha, que son impactos más o menos de esta magnitud en la moda, y estos son los impactos que se pierden, ¿ya? Y ustedes pueden ver que los impactos de mayor magnitud son mucho más la potencia perdida que la potencia aprovechada. Ahora, podemos estudiar qué impacto tiene sobre esto si hacemos andar más rápido el molino, más lento el molino, le ponemos bolas más grandes, bolas más chicas. Esta figura va a variar, ¿no es cierto? Y de eso se trata el método de elementos discretos. Ahora, podemos calcular para cada nivel de energía de impacto el porcentaje de potencia que se aprovecha y el porcentaje que se pierde. Y esto lo ponemos en otra gráfica. Y, oh cielos, tenemos 100%. Y si ustedes se fijan, los impactos chicos, entre comillas, se aprovechan todos, pero a partir del milijoule hacia arriba, ¿no es cierto? El nivel de energía perdida va creciendo y aquí en este caso se acerca al 90% en el nivel más alto disponible. O sea, de ese nivel más alto de energía de impacto, el impacto más intenso, 9 de cada 10 se pierden. O sea, no sirven. Hablando de por qué el molino es ineficiente. Aquí podemos ahora graficar en otra escala la distribución de impactos útiles y perdidos. Esto simplemente lo ponemos ahora en escala logarítmica. Y bueno, tiene otro aspecto, ¿ya? Pero es la misma información. Aquí están los impactos útiles y aquí están los impactos contra el revestimiento. Eh, y bueno, ahora todavía podemos ir un poco más allá, ¿ya? Nosotros podríamos hacer lo siguiente. Ustedes se acuerdan del DWT, ¿no es cierto? Por lo tanto, de esas fórmulas con el A por B, que ustedes pueden calcular el T10 a partir de valores de SS. Entonces aquí podríamos hacer una cosa inversa. Si nosotros aplicamos, digamos, 1 kWh por tonelada a un material, o sea, ese sería el SS que le ponemos a la partícula. La pregunta es, ¿qué significa eso para una partícula de 6,7 milímetros, 6.730 micrones? ¿Qué significa eso en términos de energía en Joule? Porque aquí tenemos energía por unidad de masa, pero aquí ya definimos la masa. Entonces, ¿cuál es la energía que...? Bueno, en este caso serían 2,56 Joule. Bueno, y así para las partículas menores, 1 kWh por tonelada significa cada vez un nivel de energía, por supuesto, o sea, una energía menor. Ahora, si para ese... bueno, entonces calculamos esto. ¿Cuánto es la energía que significa darle 1 kWh por tonelada que va a corresponder a algún valor de T10, ¿no es cierto?, para ese mineral? Ahora, este es un valor que yo escogí arbitrariamente, pero nosotros podríamos, por ejemplo, decir, mire, vamos a tomar como nivel de referencia aquel valor de energía que corresponda a un T10 igual al 10%. Podríamos tomar eso como nivel de energía. Esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces, si tenemos la columna de número de impactos útiles que calculamos, ¿no es cierto?, en la tabla anterior,
yo puedo calcular, ¿no es cierto?, para este nivel de energía, bueno, ¿cuántos impactos hubieron útiles que alcanzan este nivel de energía? ¿Ya? Y ahí pueden ver ustedes que para partículas grandes, que necesitan 2,56 joules, hubo 1,9 impactos por unidad de tiempo. Para estas partículas que requieren un poco menos, 0,906, ¿no es cierto? Ya tenemos 25,8 impactos y este número va creciendo a medida que los impactos son de menor magnitud. Ahora, si por otro lado, aquí tenemos el número de impactos que hay disponibles en el molino, que son o sea, que son suficientes para darle 1 kWh por tonelada a cada una de estas partículas. Y suponemos que, por ejemplo, que esa es una energía suficiente para romperla. Entonces, ahora, por otro lado, si nosotros conocemos la distribución granulométrica que alimentamos al molino, que al final es en este tamaño, en este tamaño, en este tamaño, en cada tamaño, cuánta masa hay, ¿no es cierto? Nosotros conocemos el flujo, así que por unidad de tiempo podemos decir cuánta masa de este tamaño está ingresando al molino. Ahora, si yo conozco la masa de cada partícula, yo puedo calcular el número de partículas que hay en esa masa que tienen, digamos, este tamaño. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo precalculado para un valor dado de alimentación que no está comentado aquí, pero es un valor habitual de alimentación a una molienda. Tenemos, por ejemplo, 9,21 por 10 al cuadrado. Esto quiere decir 921 partículas van a tener este tamaño. Y aquí van a ser, ¿cuánto? 175.000, aquí vamos a tener 439.000, aquí vamos a tener 1.650.000 y así sucesivamente. Los números son enormes. Ahora, si yo divido el número de impactos por el número de partículas, ¿ya? Yo divido esta columna, la divido por esta columna, tengo la probabilidad de que una partícula de este tamaño reciba un impacto que tenga 1 kWh por tonelada, que hemos supuesto que es el impacto necesario para triturarla. Entonces, esa probabilidad, digo, por ejemplo, aquí 2,4 por 10 a la menos 3. Hacia acá disminuye, después aquí otra vez va aumentando, ¿no es cierto? Y otra vez vuelve a disminuir. Gráficamente tiene ese aspecto. Y me imagino que a todos ustedes les sonará como las curvas de la velocidad específica de molienda que se usan en el modelo cinético. O sea, ¿qué otra cosa es eso que tiene además esas unidades que le llaman la función de selección, la probabilidad de que una partícula se rompa? Bueno, desde esta simulación nosotros estamos en condiciones de generar unas curvas que, ¿qué es lo que nos dicen? Mire, la probabilidad de que una partícula sea triturada, quebrada, ¿no es cierto?, aumenta a medida que aumenta el tamaño de la partícula porque el balance entre energía disponible en ese rango ¿no es cierto?, necesario para romper esa partícula versus el número de partículas, significa que la probabilidad es creciente hasta que se llega a un valor máximo. Y de ahí para adelante, ¿no es cierto?, empieza a escasear esta energía. Es decir, el número de partículas va disminuyendo, pero el número de impactos capaces de romper esta disminuye más rápido todavía. Entonces se produce esta caída de la probabilidad de ruptura. Aquí aparece un aumento, un crecimiento, que yo tengo la impresión de que es un problema de error de redondeo nomás, porque estamos trabajando con números chicos ahí. Y yo creo que este punto no tiene mucho significado físico, es más bien ruido. Pero es lo que daría si es que uno hace el cálculo completamente. Entonces, fijan, ese análisis que acabamos de hacer de calcular cuántos impactos hay disponibles de un cierto nivel de energía capaz de romper una partícula, cuántas partículas hay, y después calcular la razón, número de impactos a número de partículas, nos conduce, ¿no es cierto?, a una situación de descripción similar a las curvas de velocidad específica de molienda. Tengo que hacer una pausa
Regreso en un momento que tengo un tic. Ya, muchas gracias por la paciencia. Bueno, esta es la función entonces de velocidad específica de molienda, que uno la puede desarrollar desde estos modelos. Y aquí lo que hay que hacer ahora es afinar con la realidad, y eso va a ser un tema de memoria este semestre. Ahora, muy rápidamente, vamos a echar un vistazo a cómo son afectadas estas gráficas si modificamos las condiciones del molino, lo que mencionaba antes. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con dos perfiles de levantador, un levantador de ángulo de ataque más bajo y uno más alto. Si ustedes se fijan, la potencia útil se desplaza hacia la derecha. O sea, en el fondo tenemos más impactos útiles cuando trabajamos con un ángulo de ataque más bajo. O sea, aquí comparamos 40 con 90. Ups. Ya aquí tenemos también qué pasa con la potencia perdida, o sea, los impactos sobre el revestimiento. Y vemos que correlativamente también tenemos un aumento de la potencia perdida, o sea, los impactos que se pierden son de mayor energía, son más que con un levantador de 90 grados, o sea, de pared vertical. Y si comparamos esta gráfica de cantidad de energía perdida, ¿no es cierto?, para un levantador de pared vertical, eh, para un nivel dado de energía, este pierde menos, el de ángulo más bajo, pero aquí llega a perderse el 100%, o sea, en otras palabras, los impactos de mayor energía se pierden todos. O sea, aquí hay una zona en que la relación se invierte. Si trabajamos con bolas de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, ustedes pueden ver cómo cambia la distribución de potencia útil. O sea, al aumentar el tamaño de bola, esta curva empieza a moverse, tenemos mayor disponibilidad de impactos de mayor magnitud, pero también empieza a flaquear la zona intermedia, que es la zona donde generamos también los tamaños más finos. O sea, trasladamos energía acá en un número mucho menor de impactos y perdemos una gran cantidad de impactos que son de menor energía, pero que abordan a un mayor número de partículas. Y esto puede, o sea, estos son muchos impactos que uno los transforma en uno solo más grande, ¿ya? Y a veces, bueno, eso puede ser contraproducente. Experiencia que he tenido, por eso yo lo comento. La potencia perdida también, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, o sea, la bola de 4 pulgadas pierde mucho más energía que las otras dos en términos de nivel de energía agregada. Entonces aquí uno puede hacer curvas de eficiencia, que son las que acabamos, o sea, las que muestro ahora, ¿no es cierto? Y ver cómo una bola de 4 pulgadas, si bien pierde menos energía que las otras en este rango,
todas terminan en sus impactos de mayor magnitud perdiendo más energía. El tamaño del mineral, pero no me voy a poder detener mucho más en esto porque si no, no nos va a quedar tiempo para lo último que quiero mostrarles. En estas curvas, por ejemplo, aquí, si cambiamos el ángulo de ataque desde una pared vertical a una un poco más baja, aquí prácticamente eso no tiene ningún efecto, ¿ya? Pero aquí sí que se nota, ¿ya? O sea, en los impactos de mayor magnitud en esta zona hay una mejora por el hecho de haber reducido el ángulo de ataque. Y aquí si trabajamos con 3 tamaños de bolas distintos, también tenemos una mejora, digamos, en esta zona y una cierta desmejora, digamos, en esta zona más baja de impactos que trabajan con partículas de tamaños más pequeños. Entonces, uno mejora por aquí y pierde por acá. Pareciera que esta mejora es mayor, pero ojo que esta es una escala logarítmica, por lo tanto, este saltito comparado con este, digamos, este probablemente en una escala lineal esto sea bastante diferente. O sea, aquí esto aparece amplificado con respecto a esto, no hay que engañarse visualmente. Y ahí tenemos el hecho de cambiar la velocidad del molino también, ¿no es cierto? Cómo nos va cambiando la probabilidad de fractura en las partículas más grandes. Las pequeñas apenas si se enteran de lo que está pasando cuando cambiamos la velocidad. Y eso es una cosa notable de tener en cuenta. No, yo todavía no alcanzo a apreciar bien el alcance que tiene eso en términos de diseño, pero les quiero mostrar ahora un estudio que hizo un estudiante hace ya más de 20 años, en que analizamos el efecto del diseño del revestimiento en la cinética de molienda. O sea, esto que les estaba mostrando recién, que es modelado, esto se hizo en forma experimental. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, esto, vámonos directo al grano. Tomamos el molino que está en el laboratorio de 60 por 30 centímetros, que funciona con esa velocidad crítica 56, que tiene 10 corridas de lifter. Operamos en molienda seca, consideramos un mineral que nos facilitó la mina del soldado, 100% bajo 6,7 milímetros, densidad 2,7, una carga de bolas de un solo tamaño, 100% 1,5 pulgadas, 38 milímetros, un 40% llenado y una fracción de hueco lleno de 0,7. Es decir, que para este volumen de bolas, el volumen de mineral que pusimos fue relativamente poco, de tal manera que había un 30% del volumen en interbola que no estaba lleno, en promedio. Trabajamos con 3 perfiles de revestimiento. Lo que queríamos averiguar, oiga, ¿cómo influye el diseño del revestimiento sobre la velocidad de molienda? Con toda esta historia de que las paredes verticales le pegan al molino desnudo, entonces pierden energía. Bueno, ¿se traduce eso efectivamente en una mejor molienda? Entonces, ensayemos con 45, 60 y 90 grados. Esto medido respecto a la base, o sea, esto sería 45, 30 y 0 si lo medimos contra el radio. O sea, esto es pared vertical, esto es 45 grados. Entonces, lo primero fue echar un vistazo a la curva de potencia. Entonces, si ustedes se fijan, 45 grados es el que alcanza el mayor nivel de potencia. Esto tomaba 0,7 kilowatts, o sea, 700 watts. En su máximo, que está a la altura del 80% de la velocidad crítica, aquí para 60 grados estábamos al 75% de la velocidad crítica, y acá estábamos al 70% de la velocidad crítica con el máximo de potencia para el revestimiento de 90 grados. Si ampliamos esa sección, ahí se ve, ¿no es cierto? O sea, para este perfil, mientras este todavía seguía tomando más energía, este ya había iniciado la curva de descenso, que significa que le estamos pegando al revestimiento y le estamos devolviendo energía al molino. Y por lo tanto, la energía que toma la bola al subir se la devuelve al molino en el impacto directo contra el revestimiento. Entonces dijimos, hagamos experimento de esta curva de potencia, ¿no es cierto? Ya, vamos a tomar estas secciones, las de máxima potencia y las dos anteriores. Según el movimiento de carga, por aquí debiera estar el óptimo, ¿ya? Siempre un poquito más abajo. Entonces, por lo tanto, para cada diseño de revestimiento se buscó la velocidad, o sea, un rango de velocidades
que diera cuenta de que el revestimiento era distinto, porque si hubiéramos usado la misma velocidad para todo, tenemos un experimento mal diseñado. Así que 80% con 45, 42, 39 RPM, 36, 33, ¿no es cierto? Que vamos cambiando la velocidad, la fracción de la velocidad crítica para cada ángulo, de tal manera que cumplimos con lo que se veía antes gráficamente. Se hicieron pruebas, 15 kilos de mineral, se trabajó con 1, 2, 4 y 8 minutos de molienda para tener curvas. Se tamizó el producto, se midieron las fracciones retenidas y se calculó la velocidad específica de molienda a partir del gráfico, ¿no es cierto? Y se corrigieron los resultados mediante ajuste a un modelo lineal. ¿Y con qué nos encontramos? Miren ustedes, 4.760 micrones, o sea, 4 milímetros contra 74 micrones, malla 200 versus malla 4. Y aquí malla intermedia. Entonces, aquí lo que tenemos es SI, o sea, la velocidad específica de molienda. El mismo patrón, ¿se fijan? Si uno va aumentando el tamaño de partícula, las velocidades específicas de molienda se mueven en un nivel mayor, ¿ya? Entonces, la variable gruesa en esto sigue siendo el tamaño. O sea, las partículas chicas se van a moler más lento, hagamos lo que hagamos. Ahora, dentro de ese pequeño rango de variación en que podemos cambiar a través del diseño del revestimiento, aquí pasa una cosa bien especial. Mire, este es el ángulo de 45 grados que pasa por un máximo un poquito antes de llegar al máximo de potencia. O sea, la máxima cinética se da un poquito antes, 5% de la fracción de la velocidad crítica, antes de llegar al máximo de potencia. Aquí también se da eso, aquí ya no se nota. El de 90 grados es el verde, ¿no es cierto? Aquí la cosa solamente crece a medida que aumentamos la velocidad. Aquí llega un máximo y no pasa más. Y aquí pasamos un máximo y la caída es más fuerte todavía. Este tamaño, qué notable. Solamente por el hecho de aumentar la velocidad, la cinética de molienda solamente decrece para los tres casos. Y para este tamaño, la cinética de molienda decrece para los tres casos, pero con unas curvitas ahí. Y aquí, para las partículas finas, pasamos por así como aquí también tenemos un óptimo, aquí también pasamos por un óptimo. Y uno dice, esto será ruido, en el fondo, error aleatorio, pero es muy difícil que por el error aleatorio estos tres puntos estén alineados de la misma manera. Así que esto es creíble de que en estas condiciones tenemos una molienda un poco mejor que en las otras dos, ¿ya? Porque este alineamiento, como digo, es muy improbable. O sea, si hubiera sido aleatorio, hubiéramos tenido, qué sé yo, a veces alineado, otras veces más abajo, habría sido cualquier cosa. Pero aquí se ve esta tendencia. Entonces uno dice, mire, lo que podemos ganar cambiando el revestimiento para el punto de vista de las partículas finas es la nada misma y en general es decreciente, salvo las partículas más grandes. O sea, ahí es donde uno tiene algún efecto. Bueno, el efecto del revestimiento de la velocidad es limitado respecto a la influencia del tamaño del medio de molienda y el tamaño de partículas minerales. O sea, ahí no hay nada que hacer. Y aquí tenemos los mismos datos, pero ahora ya, o sea, no, ampliados. 4.760, 3.360, 2.380. Mira, aquí hay crecimiento y después caída. Aquí todavía se nota algo en 3.360. En 2.380 ya prácticamente esto se aplana y aquí empieza el decrecimiento que vimos antes. O sea, si nosotros aumentamos la velocidad del molino, molemos menos. Raro, ¿no es cierto? Y aquí para las partículas más finas, en general el efecto se mantiene y tiende a aplanarse hacia las más finas. O sea, el efecto es creciente aquí, a las más finas les da más o menos lo mismo. O sea, no cambia mucho con la velocidad. Bueno, esto es un interesante rompecabezas. En las partículas más gruesas, el efecto es notorio y relevante a favor de ángulos de ataque mayores. Perdón, menores, o sea, que la partícula tenga una pared no tan vertical. O sea, ahí nos va a ir mejor desde el punto de vista de la molienda. Y la velocidad máxima de potencia no es la de cinética más alta, o sea, siempre es un poquitito más abajo. Que eso
calza con la experiencia industrial. En las partículas de tamaños intermedios, la cinética disminuye con la velocidad y mejora con la disminución del ángulo de ataque. O sea, en general, este de 90 grados, ¿no es cierto?, que es el que está acá, tiene mejor desempeño que estos otros. Raro, ¿no es cierto? Pero parece que aquí el efecto importante fuera la velocidad. Si uno mira todos estos puntos, parecen todos eh, parte del mismo fenómeno, ¿ya? Y para las partículas finas, la cinética disminuye levemente con el ángulo de ataque y varía pasando por un leve máximo. Pero en general tiene una leve tendencia a disminución. Calculamos los SIE en función entonces de la energía y si ustedes se fijan los resultados cambian un poquito numéricamente, pero tienen exactamente la misma tendencia. O sea, aquí hay un máximo y eso se aplana y aquí definitivamente en los 1190 micrones aumentar la velocidad significa disminuir la cinética moliente. Y eso se mantiene hasta que, y aquí se producen unos pequeños efectos, ¿no es cierto?, que se acentúan hacia abajo, o sea, esto es bien sistemático. Y ahí tenemos la comparación, ¿no es cierto?, de los SIE en todos los tramos. Entonces, las grandes conclusiones de esto, mire, el tamaño de partículas es el que manda. O sea, ustedes por más que varíen esto, van a estar por ahí nomás, pero aquí el tamaño de partícula va a definir la zona en que nos vamos a mover. De ahí uno puede moverse un poquito más arriba, un poquito más abajo, jugando con las demás variables, pero el tamaño de partícula es el que manda. Ojo que aquí las escalas son diferentes. Aquí estamos entre 0,50 y 0,1, y aquí estamos de 0,1 hacia abajo, ¿ya? Y esto es logarítmico, además, cosa que esta escala es lineal. Entonces también, y siempre tienen que ustedes estar alerta a esto, porque una de las maneras que los conferencistas tenemos de, diría yo, engañar, pero al menos distraer a eh, a nuestro auditorio, ¿no es cierto? Es jugando con las escalas, de tal manera que el gráfico tenga un aspecto que muchas veces puede ser engañoso. Bueno, ¿qué hora es? Nos queda muy poquito. Muchas gracias, Probacer. Y ahora, ¿qué más se puede hacer para mejorar los revestimientos? Muy rápido. Esto es una idea que tengo que le puse revestimientos de cuarta generación, porque lo primero que perseguía el revestimiento era evitar el desgaste. La segunda función del revestimiento es evitar que la carga resbale, por lo tanto ponerle un relieve, transferir eficientemente la energía a la carga. Y tercero, promover una adecuada distribución de energía al interior del molino, o sea, controlar la trayectoria de caída o el movimiento de carga. ¿Qué más podemos hacer? Les presento el molino Hardinger. Harlow Hardinger fue un fabricante de molinos que hoy día su compañía existe todavía, fue absorbida por alguna compañía que finalmente en toda esta fagocitosis empresarial terminó siendo Metso. De hecho, la división principal de molinos de Metso está en York, en Pensilvania, donde funcionaba la Hardinger Mill Company. Bueno, en el libro La historia de la molienda, ¿no es cierto?, aparece esta lámina, donde el molino Hardinger fue un molino muy particular en su época, que combinaba una sección cilíndrica, no muy larga, con una sección cónica. Y el resultado de eso es que en la zona cilíndrica se acumulaba material grueso y en la sección cónica se acumulaba material fino. Entonces, ¿cuál era la idea? Si ustedes cargaban mineral por aquí grueso, ¿no es cierto? En la primera etapa recibían una distribución de impacto, ¿no es cierto?, cargada hacia los impactos de gran magnitud, menos impactos, pero de mucho mayor magnitud, por lo tanto, orientados a triturar el material grueso. Pero a medida que el material se iba desplazando hacia la descarga, por este otro lado, esto iba siendo reemplazado por una acción de atracción, de fricción entre partículas, de bolas más pequeñas, por lo tanto, mucho más puntos de contacto, en un esquema que es
mucho más eficiente para una molienda más fina, de muchas más partículas. Acuérdense que cada vez que ustedes parten una partícula en dos, o sea, de tal manera que los fragmentos tengan la mitad del tamaño de la partícula original, salen 8 fragmentos, digamos así. O sea, ese es el orden de la tasa de avance de eso. Entonces, ahora, si uno mira con un poco más de cuidado esto, fíjense usted, mire, bueno, probablemente ustedes no se manejen con esto, pero este molino trabajaba con bolas de 5 pulgadas. En los molinos de bolas habitualmente no se trabaja nunca más allá de 3 pulgadas. Este trabajaba con bolas de 5 pulgadas. Y aquí trabajaba con bolas de 62 son 2,5 y 87 son 3,5 pulgadas. O sea, este trabajaba con bolas relativamente gruesas. ¿Ya? Eh, Ahora, ¿cuál es la gracia de un molino cónico? Que la velocidad crítica cambia a lo largo del molino. ¿Ya? Porque la velocidad crítica, acuérdense ustedes, es 42,2 partido por la raíz del diámetro cuando el diámetro es metro. Entonces, como aquí el diámetro disminuye, la velocidad crítica aumenta y por lo tanto la fracción de la velocidad crítica aquí disminuye, con lo cual aquí tenemos un mucho mayor levante aquí que acá. O sea, tenemos velocidad crítica variable. Bueno, ya. Y aquí también están mencionando las velocidades tangenciales, 650, 400, 250 en pies por minuto. Entonces, primera enseñanza. La conicidad genera segregación longitudinal. Se perderá un poco de volumen, pero podemos tener con eso bola pequeña acá, bola gruesa acá. Hace algún tiempo, una estudiante nuestra hizo un laboratorio de ingeniería metalúrgica y construyó un cono transparente que rellenamos con bolitas de distinto tamaño. El color representa el tamaño, a pesar de que el tamaño más fino está representado por varios colores. No encontramos suficientes bolas de un solo color. Entonces, si ustedes ven aquí, esto es una fotografía. Nótese cómo aquí tenemos, este es un cono liso, cómo tenemos aquí una velocidad de caída más o menos de levante y caída importante. Y a medida que avanzamos, esto empieza a minorar, y aquí tenemos un movimiento de carga bastante tranquilo. Aquí se puede ver además claramente la segregación. Las verdes son las más grandes, las amarillas son las más chicas. Y ahí está el tubo fluorescente, nos da ese pestañeo, desgraciadamente, porque esto está tomado en cámara lenta. Pero eso les da una idea de que el cono efectivamente genera segregación. Bueno, y también se produce segregación radial, las partículas chicas en la periferia y las partículas grandes hacia el centro. Bueno, eso ya lo hemos comentado antes, me lo voy a saltar porque alguna vez en un molino en Brasil hicimos mediciones sobre la superficie de la carga para ver qué tamaño de bola había en la carga. Este era un molino que se recargaba en bolas de 3 pulgadas. Tomamos fotos, ¿no es cierto? Y esas fotos después las hicimos mediciones sobre esas fotos. Había un patrón para calibrar ahí. Y resulta que en la superficie nunca pasamos de 45 milímetros, debiendo haber llegado casi a 80. O sea, en la superficie de ese molino no había bola grande. Señal de que había segregación radial. Y por otro lado, esta no es la gráfica más feliz, pero si miramos el molino a lo largo, tenemos alimentación, zona central y descarga. Había una pequeña diferencia de diámetro entre el centro, que era de goma, y los extremos, que eran de metal, que se gastaban más lento. 428, 435, 429. Sin embargo, en la alimentación predominaban bolas del orden de 2 a 2,25 pulgadas. eh, era lo que había en mayor proporción. En el centro del molino predominaban bolas de 2,75 a 3 pulgadas, o sea, las de mayor tamaño, ¿ya? Y también habían o sea, entre 2,5 y 3 pulgadas, esas se encontraban aquí en el centro. Y las bolas pequeñas, las de entre 0,6 y 1,5 pulgadas, o sea, todo lo que era el pedacerío chico, estaba concentrado en la descarga. Otra vez, este desde el punto de vista del cono, este diámetro es menor que este.
aquí está la cantidad de bolas más grandes y aquí están las bolas más chicas. O sea, el fenómeno ocurre en el molino industrial. ¿Qué hora es? Ups, estamos. Bueno, hay una patente del año 81 en que a alguien se le ocurre, para un molino de estos, propone, ¿y por qué no cambiamos el perfil del revestimiento desde la alimentación a la descarga? El molino este se alimenta por aquí y descarga por allá, ¿ok? Entonces dice, ¿por qué no cambiamos la alimentación y cambiamos el espesor además? Entonces, fíjense, este señor le da una reducción del diámetro interno a través de hacer más grueso la placa, pero también cambia el perfil del revestimiento. A la entrada tiene esto y a la salida tiene esto. Va disminuyendo el ángulo de ataque. Y según él, según lo que dice la patente es que de esa manera aumenta la eficiencia de molienda en un molino cilíndrico con medidas que deberían generar la segregación que producía Hardinger. El año pasado salió un paper en que alguien metió en un simulador de estos elementos discretos un molino que lo dividió en cuatro secciones. A la primera le puso este revestimiento, a la segunda y la tercera le puso este, y al último le puso esto otro. ¿Ya? Y aquí lo que él muestra es el porcentaje entre bolas grandes, medianas y chicas que obtuvo en cada sección. Ahora, todas estas suman 100, ¿ya? Si uno saca el promedio de estas, en general había un 28% de bola grande, un 37% de bola mediana y un 34,8% de bola chica. Ahora, esto de acá es la razón, o sea, si ustedes comparan este 36 con este 28, aquí hay un 8 más, hay un 8% adicional de bola que se acumuló a la entrada, que es bola grande, y hay un déficit de bola chica, lo que está en rojo es déficit de bola chica. Y acá, por otro lado, tenemos para la bola pequeña, ¿no es cierto?, un superávit, que es el mayor en esta zona. O sea, esto nos dice, si nosotros jugamos con el perfil del revestimiento, a lo largo del molino también podemos manejar la segregación. Otra manera de hacerlo es hacer conos así, el principio de Fresnel, esto de poner por secciones. Entonces, es una serie de conos unos con otros. Y en estos gráficos se ve, ¿no es cierto?, cómo aquí las bolas pequeñas, small bodies, están en mucho mayor proporción aquí a la descarga y las bolas grandes están en mucho mayor proporción aquí a la alimentación. El fenómeno, cuando aquí evitamos poner conos, ¿no es cierto?, esto se atenúa, y cuando aquí ponemos los conos al revés, de tal manera que inducimos segregación hacia acá y hacia acá, aquí se acumulan las bolas chicas. Entonces, esta es otra manera de generar segregación. En la industria del cemento se usan molinos de varias cámaras. Fíjense ustedes cómo es acá. La misma historia esta de los conos de Fresnel, ¿no es cierto? De tal manera que cuando entra la carga le damos los golpes con bolas más grandes, y después que pasamos de esto, entra, o sea, pasa por esta parrilla, y aquí tenemos un tipo de levantador. Este molino gira a favor de reloj, digamos, en este ángulo. Entonces, que tenemos un mínimo de ángulo de levante. Ya, o sea, nada más que porque la carga no se resbale. Bola chica. O sea, es el mismo criterio. Aquí bola grande, impacto, bola chica, atrición. Ahí se ve, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se puede hacer? Esto lo saqué de un manual de molienda de cemento. Todos así los anillos, algunos así, digamos, más largos o plano, etcétera. Hay diferentes opciones. Aquí se ve otra patente donde también este ángulo, ¿no es cierto?, va disminuyendo a lo largo del molino, y el tamaño de estos dientecitos que se le ponen también va disminuyendo a medida que va disminuyendo el tamaño bola. O sea, todas diseño tendientes a generar segregaciones, ¿ya? Ahora, esto es más, obviamente esto es más difícil de fabricar que un revestimiento corriente, pero en una época en que la energía está cara y que va a seguir siendo cada vez más cara, y donde el mineral es cada vez más pobre, tiene menos ley y es más duro, la cantidad de mineral que hay que procesar es cada vez más y la cantidad de energía que hay que gastar es cada vez más. Entonces ya no da lo mismo gastar energía así echándole para adelante nomás. Hay que hacer que estos molinos sean más eficientes.
Aquí hay otra patente también del mundo del cemento. Fíjense ustedes las proporciones del molino. O sea, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 es a 1 más o menos diámetro largo. Por lo tanto, esto es del mundo de los... Pero ¿qué es lo que propone este tipo? Mire, este revestimiento tiene doble ángulo. O sea, por un lado empuja hacia el costado y por otro lado empuja hacia adelante. Entonces tiene un empuje axial y tiene un empuje transversal. Aquí hay otro esquema, digamos, en que tenemos estos revestimientos de bajo empuje, pero están estas aletas que lo que hacen es darle un empujón a la carga que está aquí en el costado, que son las bolas chicas, por la segregación. Le dicen, hey, ándate adelante, ándate adelante, ándate adelante. En el Teniente se patentó hace ya 84, ups, casi 40 años. Esta patente ya expiró, es dominio público. Ricardo Cortés y Hugo Brito. Se le ocurrió otra cosa, estos revestimientos ondulados, ¿qué pasa si los inclinamos? Dijeron. Y además le pusieron un poquito de conicidad. Bueno, y lograron eso, carga segregada. Modificaron el tiempo de residencia, empujaron hacia adelante los cuerpos más finos, generando un efecto similar al de la conicidad, y el problema es que el sistema de descarga queda con más peso de bola. Ahorraron energía. En el primer diseño, con respecto al estándar, bajaron entre 12 a 11,7. Y en el segundo diseño, que les fue todavía mejor. Esto estamos en meses. Lo mismo acá, entre el estándar y un molino igual, digamos, pero revestido con red, el red consumía menos energía por unidad de masa procesada. Y además consumía menos acero. Bueno, aquí otro señor inventa poner unos revestimientos inclinados parecido al red, en que dependiendo de cuál sea el ángulo que le ponga, dice lo ponemos en escalones o lo ponemos de a una. Pero siempre con el mismo propósito de empujar la carga fina hacia el final y la carga gruesa se vaya segregando hacia el comienzo. Y ahí este esquema, este es el red, de hecho. Digamos, esta patente nunca debió haber sido... Ah, no, esta es del 71. Bueno, a lo mejor al red nunca deberían haberle patentado esto porque ya estaba aquí. Entonces, manejar la segregación longitudinal puede ser una fuente de ahorro. Entonces, podríamos decir, mire, el revestimiento, proteger contra el desgaste, transferir la energía, distribuirla bien y controlar y aprovechar la segregación. Debería ser una cuarta función. Esto todavía no es práctica en la industria y es tarea nuestra mostrar, digamos, de que hay un potencial de ganancia con esto y trabajando a través del diseño del revestimiento. Bla, 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 bla. Y todavía hay mucho que investigar en esto de todas formas. ¿Qué pasará con la pulpa? Yo sospecho que también hay segregación en la pulpa, en las partículas de mineral. Y eso sería.